presidentes por analizar y tratar este proyecto. En primer lugar, quiero decir que no es intención sacar dictamen hoy, ni mucho menos, sino iniciar el debate y la discusión de este tema, que me parece que es un tema importante que debemos analizar. En primer lugar, quiero decir que no soy original en este tema. No soy el primero que presenta un proyecto de modificación de las leyes de consulta popular, vinculante y no vinculante, y la ley de iniciativa popular, que ambos elementos fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994, en los artículos 39 y 40 de la Constitución, y que las leyes que rigen actualmente ambos institutos, la iniciativa popular como la consulta popular vinculante y no vinculante, datan del año 2000, 2001, 2002 aproximadamente. Y desde ese momento, nunca se hizo en la Argentina una iniciativa popular o una consulta popular vinculante o no vinculante. Quiere decir que evidentemente el mecanismo no funcionó, porque si a lo largo de más de casi 20 años o casi 30 años, del 94 hasta aquí, que fueron creados el instituto y nunca se pudo llevar a la práctica, evidentemente algún problema tenían esas leyes y esos institutos. Cuando digo que no soy original es porque hay muchos proyectos de modificación de estos que fueron presentados a lo largo del tiempo. Voy a mencionar algunos de ellos. Bueno, usted mencionó recién el de la senadora Juliana Di Tulio. También hay en diputados, hay dos proyectos que están en tratamientos. Uno del legislador Los Penato, que reglamenta el derecho a iniciativa popular. Otro del diputado Flores, que habla también de la iniciativa popular, que plantea modificaciones. Y a lo largo de los años fueron cayendo distintos proyectos que fueron presentados, por ejemplo, por el senador Maestro, proyecto, la creación de una obra de iniciativa popular, dos proyectos, Perceval, también cuando fue senadora, cuando fue diputada, la Cámara de Diputados también tuvo en su momento un dictamen, la diputada Odarda, Naidenov, tres oportunidades que reproduce leyes o iniciativa popular, 4, Naidenov, Menem, Cabanchik, Perceval Meren también, y hasta el mismo expresidente Macri presentó en su momento un proyecto, la senadora Ibarra, Perceval, de vuelta. Es decir, hay muchísimos proyectos con distintas características que se han presentado a lo largo del tiempo con respecto a estos dos institutos, que básicamente lo que plantea estos dos institutos de iniciativa popular y consulta popular vinculante y no vinculante es más democracia, más participación, más democracia directa. Y sobre todo, fundamentalmente, en un momento que estamos viviendo en la Argentina, donde lo percibimos a diario, nosotros los que somos dirigentes políticos y caminamos la calle, hablamos con la gente, y también lo están manifestando algunos encuestas, algunos politólogos, e incluso la presidenta actual del Senado, la expresidenta de la Nación, habló en su momento en una charla que dio en la Universidad Austral de Chaco de la insatisfacción democrática, donde aparece claramente un problema que tenemos en la democracia argentina, donde no se están o no estamos dando respuestas a todos los anhelos, las esperanzas y las necesidades y las expectativas que gran parte del pueblo argentino tiene sobre los dirigentes políticos y sobre la democracia en especial. Por eso a veces aparecen estas soluciones mágicas y autoritarias. Por eso me parece importante que en el Senado de la Nación iniciemos el tratamiento y la discusión de estos institutos para hacerlos más dinámicos, más ágiles, y que podamos tener el momento donde no sea normal ni sea una cosa inédita, hacer participar al pueblo a través de las consultas, de las decisiones que hacen al gobierno y de decisiones estratégicas que hacen al gobierno.
También hay muchos antecedentes. Yo voy a citar algunos de ellos antes de pasar a tratar específicamente cuáles son los aspectos que yo pretendo modificar y que creo que hay que agregar, que no lo incluí, pero me parece y propongo que la Comisión lo trate, también el tema de iniciativa popular. Mis proyectos tienen que ver con la modificación de la ley de la consulta popular, vinculante y no vinculante, pero también creo que hay que analizar conjuntamente con esto la ley que reglamenta la iniciativa popular. ¿Cuáles son los antecedentes que hay a nivel internacional? Bueno, por ejemplo, en Europa, Italia es el país de la Unión Europea que más referéndum celebró desde fines de la Segunda Guerra Mundial, 73 referéndums hasta diciembre, sobre distintas consultas que tenían que ver con la gestión de gobierno. También, por ejemplo, Eslovenia, 41, Dinamarca, 25, Holanda, 20, 7 en España, 6 la República Checa, Bulgaria. Tenemos el caso muy conocido del Brexit, que se hizo no hace mucho tiempo en Inglaterra, donde, pese a todos los pronósticos, el pueblo inglés le dijo no a una decisión que estaban tomando las cúpulas dirigenciales de los partidos políticos. También la Unión Europea lanzó una consulta sobre cómo piensan hacer los habitantes sobre el tema de Internet, cómo manejar el Internet. En mayo del 2018, Irlanda reafirmó su política con su modernización en un plebiscito que fue muy histórico y muy reconocido. En septiembre del 2021, no hace mucho tiempo, ustedes recordarán cuando se hacen las elecciones para elegir el nuevo primer ministro de Alemania, se lleva una consulta popular para que el pueblo diga si el Estado tenía que confiscar Alemania, ¿no? Confiscar 200.000 viviendas que estaban en manos de grupos económicos, no en manos de particulares, de grupos económicos, y que estas viviendas y estas 200.000 viviendas estaban incidiendo en el aumento del costo del alquiler, y prácticamente muchas de ellas estaban vacías porque no se podían alquilar, y el pueblo alemán, que es uno de los que mayor ingreso per cápita tiene en toda Europa, sin duda, tenía un problema muy serio con el tema del alquiler de vivienda. Bueno, el gobierno alemán de la canciller alemana sometió a consulta popular y el pueblo alemán se manifestó favorable a que el Estado confisque estas 200.000 viviendas que estaban en manos de empresas, no en manos de particulares. Bueno, en septiembre San Marino legalizó el aborto a través de un plebiscito. En Estados Unidos, fíjense, en Estados Unidos, incluso en la última elección del año 2021 fue que fue elegido el presidente Biden, incluso en la anterior, 2017, en varios estados se legalizó el consumo de la marihuana con fines recreativos a través de un plebiscito. Nombro aquí California, Massachusetts, Nevada, Maine, que legalizaron con fines recreativos, además de otros distritos que la legalizaron con fines medicinales, como el caso de Florida, Arkansas, Montana. Bueno, y varios de estos plebiscitos que he nombrado se realizaron conjuntamente con las elecciones presidenciales o las elecciones de primer ministro. En Latinoamérica, el caso de Brasil. Brasil, cuando vuelve a la democracia, en el año 1993, bajo la presidencia de Itamar Franco, sometió a plebiscito si iban a sostener el sistema republicano o volvían al sistema monárquico. Y así fue que el abrumador fue. Logró, creo que el 86% de los votos el sistema republicano y 13% el sistema monárquico. Bueno, Colombia, ustedes recordarán los acuerdos de paz que se firmaron, donde se sometió a un plebiscito y el pueblo colombiano le dijo no, y eso significó que volvieran a la mesa de negociaciones, tuvieran que modificar los acuerdos de paz que habían celebrado en ese momento, obviamente desde mi punto de vista muy auspicioso, pero el pueblo colombiano por un muy poco margen le dijo que no a ese acuerdo, y eso motivó que el gobierno debiera reunirse nuevamente con las organizaciones guerrilleras, la FARC y otras
en La Habana con el auspicio de Cuba y de Noruega, y reformularon esos acuerdos de paz que fueron los que después efectivamente se aplicaron. Bueno, también hubo un plebiscito en el año 2020, una consulta popular muy cuestionada, que fue en Ecuador, cuando se la utilizó esto para virtualmente proscribir al presidente Rafael Correa. Obviamente hay distintas opiniones con esto. Mi impresión o mi opinión es esa, pero más allá de esto, destaco obviamente el caso de que fue una consulta popular. Y yendo al caso de la Argentina, todos recordarán el caso del BIL, fue la única vez que se aplicó la consulta popular que hizo el expresidente Alfonsín en 1984, antes de la Constitución, cuando no estaba reglamentado en la Constitución, y lo llevó adelante a través de un plebiscito, una opinión donde el pueblo argentino se expresó ampliamente y debo decir que yo fui uno de los que perdió en esa elección, pero bueno, esto es anecdótico nada más. Como muchos de los que militábamos en el justicialismo, y que, bueno, ahora obviamente hay que tener una mirada histórica de eso, pero fue la única vez que hubo un plebiscito a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires realizó 2 plebiscitos, uno la reforma de la Constitución Provincial, que también resultó negativo, y otro fue en el año 94 por la reelección del expresidente y gobernador Eduardo Duhalde. Bueno, los chubutenses y los patagónicos tenemos muchos casos, ¿no es cierto?, de los casos de megaminería, donde se hicieron consultas populares. En Misiones se hizo una consulta popular también sobre la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, que el pueblo misionero se manifestó en contra. Y después tenemos la experiencia muy, digamos, artesanal que hizo el FRENAPO en el año 90, donde, bueno, se hizo sin la participación del Estado. Ustedes recordarán en ese momento lo que fue el FRENAPO, la consulta popular, el 14, 15 y 16 de diciembre del 2001, donde más de 3 millones de argentinos participaron a favor de la creación de un seguro de empleo y formación profesional y una asignación universal de 60 pesos en ese entonces. Bueno, ¿qué es lo que quiero plantear con esto? Que no estamos siendo ni originales, ni creativos, ni novedosos en este tema, sino que simplemente lo que nosotros estamos proponiendo es que nos pongamos seriamente a trabajar, y espero que en esto la oposición entienda que son estas cuestiones estratégicas que tenemos que resolver, no para un gobierno, sino para adelante, y que asumamos realmente que las leyes actuales como están vigentes no permiten virtualmente que las iniciativas o las consultas populares se puedan llevar adelante. Yendo concretamente al proyecto presentado, conjuntamente con otros senadores, la senadora Di Tulio, la ley actual dice que no se puede realizar una consulta popular el día de otra elección, lo cual me parece desacertado, equivocado, y ella propone modificar eso, lo cual yo también propongo modificarlo, y propongo que pueda realizarse una consulta popular el día de una elección general, ya sea de diputados, senadores o presidente de la Nación. El otro tema es que la Constitución dice que la reglamentación de la ley de consulta popular tiene que tener una mayoría, pero no la consulta popular. Entonces establece la ley actual que debe ser mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras para llamarse una consulta popular. Lo que yo establezco, o lo que propongo modificar, que haya mayoría, no absoluta, es decir, mayoría de los miembros presentes en cada una de las cámaras, para que eso habilite la posibilidad de llamar a una consulta popular. Y el otro tema, que también propongo la modificación, es sobre las materias, porque la actual ley dice de que las materias sobre las cuales no se puede llamar a consulta popular son aquellas donde se requieren mayorías especiales. Entonces incluye una cantidad de cuestiones
Declaración de necesidad, reforma a la Constitución Nacional, contribución al reclutamiento de tropas, ley de coparticipación, promover políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el desarrollo de provincias y regiones, ley de establecimiento y modificación de acciones específicas, otorgamiento, jerarquía, tratados de derechos humanos, tratado de integración que deleguen competencia, ley de modificación del régimen electoral, ley de creación de la Auditoría General de la Nación, ley de trámite y control de los DNU, ley de regulación del Consejo de la Magistratura. Bueno, sobre todo esto no se pueden hacer consultas populares. Lo que nosotros establecemos en los proyectos de reforma, y esto no solamente nosotros, la mayoría de los proyectos, hablan de que se puede llamar a consulta popular vinculante y no vinculante, después voy a explicar la diferencia, excepto aquellos temas referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributo, presupuesto y materia penal. El resto de los temas, todos puedan ser sometidos a consulta popular. ¿Cuál es la diferencia entre una consulta popular vinculante y no vinculante? Bueno, precisamente eso. En el caso de la consulta popular no vinculante puede ser sancionada por ley o a iniciativa del Poder Ejecutivo. Obviamente, si es no vinculante, es la opinión del pueblo. Esto no significa que sea obligatorio. Cuando se trata de consulta popular vinculante, la iniciativa tiene que ser de la Cámara de Diputados, la trata ambas cámaras, la obligación está obligada a participar, con una ley en la anterior no, y además el resultado, se establece un porcentaje de participación, obviamente modifica, o sanciona o aprueba determinada ley o la consulta a la cual ha sido realizada. Estos son los aspectos más importantes, después hay muchos detalles para ver con respecto a estos dos. Y el otro tema, que yo no presenté proyecto, pero que me parece que tenemos que incorporarlo al debate y a la discusión, es la iniciativa de iniciativa popular, que está regulado por la Ley 27477, que fue sancionada en el año 1996, y que establece una serie de requisitos demasiado complicados, demasiado engorrosos, y pareciera como que está todo hecho para que no se haga, para que nunca se llegue a la posibilidad de una iniciativa popular. Y me parece que nosotros tenemos que incentivarlo esto, la posibilidad de que el pueblo, los partidos políticos, los gremios, las asociaciones de derechos humanos, todos, es una manera de participar e inmiscuirse el pueblo en la gestión de los asuntos del Estado, en los asuntos de gobierno. Por ejemplo, dice la iniciativa popular llevará un número no inferior al 1,5%, por lo menos 6 distritos electorales. Bueno, yo creo que estos márgenes hay que bajarlos. Después se establece una serie de recursos con respecto a los gastos que se tienen que hacer, bueno, las firmas, las planillas. La verdad que es un mecanismo tan reglamentario que ha hecho que nunca se pueda aplicar. Y esto es lo que ha llevado. Por eso, presidente, bueno, no quiero cederme más. Estos son los temas más importantes, fundamentales de estos proyectos, y me parece importante que lo comenzamos a debatir, incluso podemos convocar a algún experto, pero me parece que es un tema que debemos sancionarlo, debemos tener una postura. Concretamente, propongo que hoy lo iniciemos, se inicie el debate, comiencen los asesores a trabajar las distintas posturas y en un plazo no mayor a 1 o 2 reuniones más podamos sacar dictamen de estos proyectos. Gracias, presidente.